En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con todos vosotros. En esta oportunidad vamos a hablar del servicio. Vamos a ver la importancia del servicio. Y para esto he escogido una frase de los Proverbios. Dice: alabanza a la mujer ejemplar. Mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Vale más que las piedras preciosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta frase tan corta, que es que de los proverbios todos son frases, yo escogí esta. Y para mí esto lo dice todo. Habla de la mujer ejemplar y me acuerdo de la Virgen María. Y la mujer ejemplar por naturaleza. Y ejemplar porque nos da ejemplo en todo. Pero hay una cosa muy curiosa y es que la mujer ejemplar se forma en el hogar donde hay principios y hay valores y se enseñan a los hijos desde pequeños. Me acuerdo que yo de pequeña, pues yo eso no lo tenía claro en cuanto al concepto, pero me ha quedado marcado toda la vida, porque yo viví ese valor del servicio en mi casa desde pequeña, viendo el ejemplo de mi mamá y de mi papá. Ellos eran personas serviciales, obviamente pues con su obligación que les tocaba realizar en la casa, cada uno en lo suyo, pero es lo que me llama la atención es la forma como lo hacían, porque en alguna oportunidad dije yo, hay tres formas de aceptar las cosas, con resignación, con amor o pues o renegando, ¿sí? Porque le tocó. Y entonces cuando uno ve que las cosas se aceptan o se hacen por amor, se hacen de una manera diferente. Y eso lo tenía yo claro, lo aprendí, porque cuando uno cumple el deber, cuando uno ve desde el hogar que se vive ese valor de cumplir el deber con amor, a uno se le queda para toda la vida. Y uno lo vive inconscientemente en su casa, con ejemplo de los padres, y se le queda a uno para siempre. Yo me acuerdo que mi papá realizaba pues todos sus trabajos y cumplía su obligación con todo lo que tenía que hacer, y él nunca renegaba de las cosas, de lo que tenía que hacer o de lo que le sucedía. Y lo mismo mi mamá, yo me acuerdo que ellos nunca decían una mala palabra, una mala expresión, como lo hacemos hoy en día, pues que eso es como normal. Bueno, lo hacemos, yo sí me he pecado mis descachadas y afortunadamente he tenido quien me corrija, en este caso mi esposo. Mi esposo parece que se hubiera criado en mi casa a ejemplo de mi papá y de mi mamá, lo que yo no tomé de ejemplo, y él me corrigió mucho. Y otra cosa que aprendí después, gloria a Dios, me dio esa oportunidad,
de convivir con un hombre, de tener por esposo a un hombre que también amaba el servicio y lo hacía con gusto, todo. Y eso no renegaba, no había pereza. Yo no le veía pereza para nada. Y no solamente el servicio de lo que había que hacer con obligación, sino con devoción, porque era con tanto amor. Y es que hoy en día estas cosas de la importancia del servicio lo aprende uno en el hogar. María Santísima, en su casa de Nazaret, ella le enseñó a su hijo Jesús la importancia del servicio. Ella lo vivió y le enseñó. Y lo vivió tanto Jesús desde su niñez, siempre lo tuvo tan presente que cuando le lavó los pies a los discípulos y Pedro le dijo que él no se dejaba lavar los pies. Entonces Jesús le dijo que las cosas tenían que ser así, que él en el momento no las entendía. Pero él recalcó que él fue a servir y no a que le sirvieran. Y es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Nosotros vinimos a este mundo a servir. ¿Y cuántas formas de servicio tenemos? En primer lugar tenemos el hogar. Luego, cuando salimos del hogar, tenemos la empresa donde trabajamos, el aula donde estudiamos, la universidad o el colegio. Y todo eso se va aprendiendo desde pequeños. Si el niño, la persona, no tiene claro eso desde pequeño, entonces se va a convertir en una persona que todo se lo merece, que todo le tiene que llegar y que el esfuerzo nunca va a partir de él, sino de otras personas para él. Y eso es gravísimo, porque hoy en día nos quejamos de que los jóvenes son perezosos, que no sirven para nada, que no ayudan en el hogar, a las labores, pero ¿cómo nos quejamos de eso si tenemos tan mala memoria que no nos acordamos que desde pequeños les enseñamos eso? Eso no se aprende por ósmosis, sino que eso es un proceso de enseñanza, de lo más importante, el ejemplo. El buen ejemplo es fundamental. Y retorno a lo del ejemplo de María, al ejemplo de las madres de familia en el hogar. Es una semilla que se tiene en el hogar y que nos acompaña toda la vida. Yo me acuerdo que aparte del ejemplo que recibí en el hogar, los consejos de mi papá y de mi mamá, esos me han servido muchísimo. Cuando uno ve en los padres esa sabiduría, cuando uno le dice las cosas, cuando uno a pesar de la adolescencia o de la juventud, no sigue esos impulsos, sino que tiene esa fuerza invencible de lo que es la parte espiritual. Y no sé si es lo piadoso que son los padres, o lo paciente que son, o todo junto que contribuye a que uno lo acompañe toda la vida estos principios tan fundamentales, como es la vida del servicio. Y hacerlo con amor, porque es que de las tres formas de aceptar un trabajo o un servicio es el amor, porque Dios es amor, y donde Dios está se hacen las cosas bien y se ofrecen a Dios por amor, porque ¿qué tenemos que ofrecerle nosotros a Dios sino nuestra buena disposición?
Así es que nosotros, donde quiera que estemos, tenemos que servir y con amor. Estamos en todos los barrios, en todas las ciudades, en todas partes tenemos una parroquia cerca. Y en la parroquia hay diferentes ministerios. Está el ministerio de lectura, de evangelización, de llevar la comunión, bueno, qué sé yo, diferentes. Hoy me llamó la atención en la Eucaristía, el Padre decía, puso un ejemplo o contó algo que me gustó mucho. Y es que cuando él iba a una parroquia, enseguida le repartía a la gente diferentes papelitos. Y en ellos decían, afíliense, no, hagan parte de cualquiera de estos ministerios. Entonces los comprometía a que hicieran parte de las actividades de la parroquia, que son muchas, y es un solo sacerdote para tantas cosas que hay que hacer, tantas actividades, y dijo que ni que fuera Tarzán o la Mujer Maravilla para él hacer todo, y es cierto, nosotros los laicos tenemos que ser laicos comprometidos a prestar el servicio en la parroquia, con los vecinos, con quien necesite y estar disponibles. Nosotros somos muy dados sobre todo en estos días, a encerrarnos en nuestros propios problemas, en nuestro yo, en nuestro entorno. Y entonces siempre decimos que no nos queda tiempo, que las citas médicas, que las actividades propias de una casa, que el mercado, pero miramos bien las cosas y vemos que los que sirven en una parroquia, los que sirven en los diferentes ministerios, no son personas desocupadas, que les sobra el tiempo. Cuando uno se decide a prestar un servicio y lo hace con amor y lo hace con gusto, siempre encuentra el tiempo para todo. Me viene a la mente en este momento, algo que no sé si fue un experimento que teníamos en el colegio. Bueno, el caso es que si nos dan una vasija, a uno le dan un frasco de vidrio, un frasco pues, y le ponen a uno unas piedras grandecitas, otras piedras más pequeñas, una arena y el agua, y le dicen meta todo en este frasco. Entonces uno dice, pues ¿cómo voy a meter todo eso en ese frasco? Ahí no cabe. Y bueno, habiendo bastante gente, lo hace de diferente forma. Y la clave de todo esto es que en el frasco tiene que poner las piedras más grandes. Y pone 2 o 3 piedras grandes y ahí ya el frasco se llenó, claro. Pero después mete las otras piedras pequeñas, ahí encajan. Después mete la arena, ahí le cupo. Y por último el agua, y mira, ahí tiene todo. Y es lo mismo que pasa en el servicio, el servicio que prestamos en la parroquia o en la cárcel. Tenemos que prestar el servicio en la pastoral penitenciaria. Hay pocas personas que sirven en este ministerio. Y está el servicio también en el ministerio de los enfermos, visitar a los enfermos en los hospitales. Obviamente no podemos hacer todo eso, claro que no. Ahí sí tenemos que ser el Superman o la Mujer Maravilla, pero tenemos que escoger el que más facilidad tengamos nosotros para ejercer el servicio, ya sea por la cercanía, ya sea por las actitudes, los dones que el Señor nos ha dado, porque Él no nos ha engañado, a ninguno nos ha engañado con los dones y carismas que tenemos para determinados servicios. Si yo tengo el don de consejo,
Entonces ese es un regalo del Señor que lo tengo que ejercer en donde yo esté sirviendo. Entonces, ¿qué pasa? En este apostolado que es la vida toda es un apostolado, entonces nosotros tenemos que poner las piedras más grandes, que es la oración, que es la Eucaristía, que es la frecuencia de los sacramentos. Esas son las piedras más grandes. Luego vamos a poner las otras piedritas y por último el agua. Ahí vamos priorizando lo que tenemos que hacer, qué es lo primero, porque si no hay oración, entonces ¿cómo va usted a correr a hacer todo, a hacer las cosas y el día no le va a alcanzar? Usted hace lo que tiene que hacer primero, mete las piedras más grandes, que es la oración, la comunicación con Dios, Él ofrece sus servicios, su día, sus actividades. Cuando termine el día, usted dice, pero yo a qué hora hice todo esto, porque no lo hizo usted, porque lo hizo Dios a través de usted, porque usted es un instrumento en las manos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y es siempre, por los siglos de los siglos. Amén.